Si yo les preguntara a usted, hermano, y usted quiere crecer en la confianza en el Señor, pues yo creo que usted no me va a decir, no, hermano, no, yo no vengo para eso. Todo lo contrario, usted va a decirme, sí, hermano, yo quiero crecer espiritualmente, crecer en esa confianza hacia mi Dios, hacia mi Señor. Es el anhelo de todos los creyentes. Pero déjeme decirle que a lo mejor tengamos alguna mala interpretación respecto a dicha experiencia de crecer en la confianza en Él. A lo mejor hemos entendido que crecer en el Señor se trata de una experiencia espiritual que a lo mejor dure un par de segundos o un momento así tan rápido. Dios va a obrar e inmediatamente vamos a descubrir que todo nuestro ser interno está renovado para confiar en el Señor. Y a lo mejor, y de hecho Dios puede hacerlo. Pero decirle que en la experiencia del creyente, ese de crecer en el Señor no se da tan así de momento y de una experiencia rápida, ¿verdad? Donde alguien va a imponer su mano sobre mí. Inmediatamente cuando me levanto, yo voy a estar confiando y confiando y confiando y confiando. A lo mejor por eso algunos, por esa mala interpretación, o sea, andan en la búsqueda de experiencias espirituales, tratando de ser transformados, pero transformados en un par de segundos. Y repito, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Pero nuestra fe, nuestra crecer en la confianza en el Señor, quiero decirles que la mayoría de veces no ocurre de esa forma. No ocurre de esa manera. Expresar que crecer en la confianza en el Señor no es una experiencia de un momento, de un segundo, sino más bien es un proceso. Es un proceso que hay que ir asimilando y hay que ir entendiendo, en donde para mí la mente y el corazón van a ser transformados por el Señor, transformados a través de la palabra ante las diversas circunstancias que se van apareciendo en la vida, que de hecho no son iguales a cada uno, sino son distintas, son diferentes, pero que el Señor va aprovechando precisamente para que nosotros crezcamos en Él. Entonces, nuevamente, expresar, crecer en la confianza en el Señor no es una experiencia de un segundo, de un minuto, como desearíamos, sino tiene otro trasfondo diferente. Me llama la atención los versículos que vamos a leer en esta oportunidad en segunda Corintios capítulo 1. ¿Qué vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 1? Vamos a encontrar al apóstol Pablo, fíjese bien, testificando, dando su testimonio a la iglesia de los Corintios de hasta dónde llega la fidelidad del Señor con sus hijos. Hasta dónde llega la fidelidad del Señor con sus hijos. Pero además el apóstol Pablo dará así como un testimonio, ¿verdad?, bien directo de lo que representó o significó para él en un momento determinado crecer en la confianza en el Señor. Y eso es lo que me llamó la atención, y por eso pues elegí en esta mañana traer esta palabra como crecer en la confianza en el Señor, basado en el testimonio que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios o 2 Corintios más bien capítulo 1, versículos del 8 al 10, lo cual pues voy a suplicar que todos leamos. 2 Corintios, vaya conmigo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Voy a leer Nueva Versión Internacional, luego también para los que tienen la Reina Valera, vamos a leer. Dice: hermanos,
no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces la manera, óigase bien, en la que Pablo aprendió a crecer en la confianza en el Señor, vamos a decir que no fue una experiencia de segundos. Esa es una cosa. La otra cosa que vamos a agregar es que Pablo, crecer en la confianza en el Señor, a Pablo le representó incluso experiencias nada agradables, experiencias no muy cómodas, siendo que según se narra, ¿verdad?, en estos versículos, dice que hasta perdieron en un momento determinado la esperanza de conservar la vida. Eso significa que fueron momentos duros, fueron momentos difíciles los que tuvo que atravesar el apóstol Pablo, pero que era su escuela, era la escuela que el Señor le permitió, así como es su escuela la que usted está viviendo en este momento, respecto a su fe, respecto al crecer en la confianza. Mire, las cosas que nos suceden en la vida no ocurren por casualidad. Dios la permite. Y nosotros estamos envueltos, hermanos, en una demanda. Estamos envueltos en un desafío grandísimo, y es el de aprender todos los días a confiar en el Señor, a confiar en nuestro Dios. Entonces vamos a decir, la experiencia de Pablo de aprender a confiar en el Señor no fue una experiencia de momentos, de segundos, e incluso no fue una experiencia agradable. Mire cómo lo expresa. Dice: estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. La versión Reina Valera dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, no es nada, hermanos, agradable el vivir la experiencia de ver que las oportunidades, los recursos, las fuerzas, las esperanzas sobre las cosas o personas donde hemos puesto nuestra confianza se van terminando, hasta quedar completamente vacíos de todo recurso o expectativa, hasta esperar solo lo peor. ¿Verdad que no es nada agradable cosa semejante como la que vivió Pablo? Imagínese, él dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte. Como quien dice, ya no había otra opción, no había otro camino. Parece que estábamos ya preparados para morir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice: nos sentimos como sentenciados a muerte,
Es la manera como estaba él percibiendo su realidad. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Entonces no es nada agradable, repito, ver que los recursos se van acabando, ver que las oportunidades se van alejando de nosotros, y de repente quedamos vacíos y decimos, bueno, ¿y dónde o para dónde? Pablo, repito, lo dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Ahora, Pablo le da, y eso es lo que deseo enseñar en esta mañana con fuerza. Pablo le da una interpretación espiritual, o más bien le encuentra un propósito o sentido a ese tipo de circunstancia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ponerle un fundamento bíblico a esas situaciones extremas, a esas situaciones difíciles que vienen sobre nuestra vida. Porque cuando estamos, hermanos, en extremos, molidos por la escasez, por la enfermedad, por el peligro, por la injusticia, por la falta de control de alguna situación, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿y por qué Dios permite que llegue a tal estado de vergüenza, de humillación, de preocupación, de abandono? Como si el Señor no existiera o no le interesa lo que estoy viviendo. ¿No hemos pasado cosas semejantes? Quiero decirle que no hemos sido los únicos. Muchos de los personajes de la Biblia, para aprender a confiar en el Señor, tuvieron que llegar a límites inesperados, cosas que ellos no se imaginaban. Y como no lo imaginaban, cuando lo recibieron, fue toda una sorpresa. Bueno, ¿y qué estoy viviendo? ¿Y dónde está el Señor? Pablo, o más bien David, vivió el mismo tipo de circunstancia, y parece que lo interpretó de la misma forma y de la misma manera. Y en el Salmo 10:1, David dice: Señor, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿O te escondes, mire, en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Mire lo que dice el Salmo 10:1. Eso significa que lo que estaba viviendo David pareciera que era semejante a lo que vivió el apóstol Pablo. Y ambos, fíjese, o de alguna manera están como preguntándose, o a la expectativa de por qué Dios está permitiendo tal circunstancia o tal situación. Pablo dice, y es lo que tenemos que asimilar, que esto ocurre precisamente porque es exactamente en el momento de la angustia y la preocupación, de la incertidumbre, de la inseguridad, que el Señor nos está vaciando de toda confianza en nosotros mismos. Eso es lo que él dice. No tengo aquí algún recipiente. Usted ha vaciado, vacía, le da vuelta, ¿verdad? Y vacía el contenido de algo. Dice, y parece que Pablo lo interpreta de esa forma, que el Señor permite todo ese momento de prueba, de angustia, de preocupación, de incertidumbre, de inseguridad. Y lo que el Señor está haciendo es vaciándonos de toda confianza en nosotros mismos, o de toda confianza que hemos levantado en personas, o de toda confianza que hemos levantado en cosas, o a lo mejor esté vaciándonos de todos los ídolos que han llegado a nuestro corazón. Eso es lo que dice Pablo. Dice: llegamos a extremos de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, para que aprendiéramos a no confiar
en nosotros mismos. Entonces Dios no está destruyendo nuestra vida cuando descubrimos las situaciones llegar a límites o a extremos, o cuando vemos destruir toda confianza personal. Dios solo está vaciando o derribando tus ídolos personales para que la única opción en tu vida de fe sea solo y únicamente el Señor. Amén. Así como lo expresó el apóstol Pablo. Mire, dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiásemos o confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, el llegar a extremos en situaciones diferentes no debería ser causa de sorpresa. Dios lo va a permitir, y lo va a permitir precisamente porque a través de ello Dios lo que hace es darnos vuelta, nos está vaciando. ¿Y qué está sacando de nosotros? La pregunta es: lo que está vaciando es la confianza que has puesto en ti mismo. La confianza que no está en Dios está siendo vaciada, está siendo sacada de tu corazón. Y no es sino en situaciones extremas cuando Dios permite eso, cuando ya no hay opción en el pensamiento, sino únicamente, como dicen algunos, tirarse, ¿verdad?, al suelo y decir: Señor, de esta situación solamente tú me puedes librar. Fíjese que cuenta una misionera que estaba llegando a la puerta de su casa. Dice que cuando estaba abriendo la puerta, se paró frente a mí, dice, una camioneta de donde bajaron varios hombres. Entraron a la fuerza a mi vehículo, me ataron y me tiraron a la parte de atrás. Mientras estaba en el piso, oí al Señor hablándome fuerte y claro. Me dijo que me sentara y disfrutara del paseo. La oración, dice, me ayudó a mantener la calma mientras los bandidos manejaban la camioneta a través de baches, zanjas y terrenos escabrosos. No tenía idea de dónde estábamos ni hacia dónde nos dirigíamos. A pesar de esto, senté una paz total, pues el Señor me seguía diciendo que Él tenía el control. Comencé a orar y cantar alabanzas. Después de 1 hora y media, el viaje terminó. Los bandidos finalmente me tiraron a un lado del camino, y bueno, me encontraba bien. Después de regresar a casa, la mente comenzó a hacerme trampas. Al recordar la escena, mi pensamiento daba vueltas y preguntaba una y otra vez: ¿qué tal si vuelve a suceder? Fue difícil dormir. Gracias al Señor, las escrituras vinieron a mi mente y me infundieron paz. Así que comencé a orar para que Satanás se alejara de mí. Y cada vez que aparecía en mi mente ¿qué tal si? Oraba y cantaba. Me envolvió el amor al Señor. Lo que tal si volvían o más bien tendía a volver a la mente lo mismo, pero solo era ya mi imaginación, porque nada ocurría. ¿Por qué entonces llenarme de ansiedad? Sin el Señor, mi paseo con los bandidos, dice, podría haberse convertido en una tragedia. Haberle dado cada pensamiento al Señor antes y después de la situación fue lo que trajo paz en lugar de temor. Muchas veces, hermanos, crecer en la confianza en el Señor puede no ser una situación tan agradable para nuestra vida, pero Dios no nos está destruyendo, solo está vaciando, fíjese, nuestra confianza en nosotros mismos. Por eso, mire, si algo le complace, pero le complace al Señor, ver en nosotros, ver en el hombre, en la mujer, en el papá, en el hijo, es usando la aflicción. Cuando usan la aflicción, la vergüenza,
la opresión, no para maldecir o dudar del Señor, sino para buscar al Señor y hacerlo, fíjese, de todo corazón. Amén. Mire, eso es una cosa agradable delante de Dios. Yo voy a invitarlos a leer conmigo el Salmo 107. Yo había quizás leído varias veces el Salmo 107, pero nunca le había visto el lado maravilloso que tiene de cómo Dios obra o actúa en la vida de aquellos que saben poner toda su aflicción, su angustia, su desesperación delante del Señor. Cuando miran por ellos mismos que todo se termina y que lo único que tienen es clamar a Dios. Y mire lo que va a decir el Salmo 107. Vamos a leer algunos versículos. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Su amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Pero mire qué cosa más linda. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la sombra tenebrosa y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Transformados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Amén. Me llamó mucho la atención, porque repite: en su angustia clamaron. No dice en su angustia se rebelaron, en su angustia clamaron. En su aflicción clamaron. En su preocupación clamaron. Y dice que el Señor los libró de su aflicción, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Les volvió a suceder. Y dice: en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Vuelven otra vez y dice: en su angustia clamaron al Señor, y los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Entonces, hermanos, hay salida. Hay salida, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia. Si hemos vivido aflicción, es para buscar a Dios. Si hemos vivido angustia, es para buscar al Señor. Si hemos tenido, hermanos, preocupación, realmente es para doblar nuestras rodillas. Pero nosotros hacemos otra cosa. Cuando llega la preocupación, la angustia o la aflicción, comenzamos, hermanos, a murmurar en contra de Dios.
y a poner en duda todo su plan. Cuando lo que Dios está deseando es que tus rodillas, fíjese, lleguen hasta el piso, comiences a clamar a Dios para ver su bendición. Porque lo que Dios ha estado haciendo y tratando de decirte a través de esa aflicción es que lo que Dios está haciendo es derribando tus ídolos, derribando todo aquello en lo que has confiado hasta este momento, pero que no te ha servido. Amén. La única opción es arrodillarte. Y qué bueno, hermanos, que todos tengamos esa oportunidad de arrodillarnos delante del Señor en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles, y poder ver la obra de Dios en nosotros. En el Nuevo Testamento también hay el testimonio de una mujer. Dice que desde hacía 12 años padeció del flujo de sangre. Dice San Marcos 5:25, para que lo leamos. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante dice que cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Yo quiero decirles algo. Antes de ver al Señor derramar su poder sobre nuestra aflicción, sobre nuestra preocupación, sobre nuestra angustia, sobre nuestro fracaso, el Señor permite o permitirá que nuestra confianza personal se derribe. Y por eso llega la aflicción, porque es la manera como estamos reaccionando humanamente, fíjese, frente a aquello que nos está sucediendo. ¿Y qué nos decimos? Confiar en el Señor. Pablo decía: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sí se dio para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén. Entonces va a suceder algo en la vida del creyente a lo largo de su vida, y será que la confianza en ti mismo va a ir siendo derrumbada, va a ir siendo botada, va a ir siendo destruida a través de cada situación que va ocurriendo. Y las situaciones extremas Dios las permite para que nosotros, fíjese bien, dejemos a un lado la confianza propia para poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Desearía decir todo lo contrario, pero para mí, digo, ¿qué es la aflicción? Sino la reacción humana al hecho de, bueno, desearía que las cosas ocurran como yo quisiera, y parece que eso no sucede. Aun cuando no entendamos lo que está sucediendo, saber que tenemos un Dios misericordioso, todopoderoso y maravilloso para cuidarnos y ayudarnos a salir adelante, cualquiera sea la situación. Y mire, fíjese que me llama mucho la atención lo que Pablo quiere que recordemos cuando estemos en el momento difícil. Pablo quiere que recordemos que cuando estamos en situaciones donde lo que estamos necesitando es el poder de Dios, Pablo quiere que recordemos esto: que si Dios fue capaz de levantar de los muertos a Jesús, tiene la capacidad de levantar cualquier cosa que esté destruida. Me llama mucho porque él lo relaciona así de manera tan directa con su situación.
Mire, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, oiga bien esto, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Cuando estés en la preocupación, lo que tienes que recordar es que Dios Padre tuvo la capacidad y el poder de levantar a Jesús de entre los muertos. Como quien dice, y si fue capaz de desafiar incluso a la muerte y dar vida a lo que ya no tenía esperanza, ¿cómo más? O más bien, ¿cuánto más no lo hará con aquel que está en súplica y en clamor delante de su presencia? Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Dígame usted, ¿qué es lo que vamos a recordar? ¿Qué es lo que Pablo quiere que recordemos? Que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Cuando tu hijo esté enfermo, cuando tu empleo esté quizás en riesgo, dice Pablo, lo que tienes que recordar es que si Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿cómo no te va a levantar a ti de esa situación? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire, cosas parecieran fáciles. Recuerde usted su momento de aflicción, recuerde su momento de angustia. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo atraviesa? Sería una pregunta. Muchas veces no tenemos ni tiempo ni de pensar en la grandeza del Señor. Y yo creo que Pablo eso nos está diciendo, señores, ¿verdad? Señores, cuando estén sentenciados a muerte, recuérdense que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y si los levantó a él de entre los muertos, pues entonces te va a levantar también a ti de cualquier situación, no importa cómo sea. Amén. Eso es lo que quiere que Pablo que recordemos. Fíjese usted, sencillo, muy sencillo. Leámoslo todos, hermanos, por favor, leámoslo todos. 2 Corintios 1:8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Eso quiere que recordemos. Cuando estés en medio de la escasez y no haya esperanza, ¿qué pensamiento debe venir? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén. Cuando estés en medio, hermanos, de aquella situación desesperante, lo que Pablo dice, recuerda, dice, si no, dice, en Dios, que resucita a los muertos. Eso es lo que quiere que recordemos, fíjese. Pero no nos da tiempo, ¿verdad que no nos da tiempo? Yo creo que lo que Pablo nos está enseñando es sumamente práctico, porque nosotros no lo hacemos. Repito, cuando estamos en la dificultad pensamos lo peor. Pablo anhela que no pensemos lo peor. Pablo quiere que recordemos al Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. Amén. Eso es lo que quiere que recordemos. Y fíjese que inmediatamente, cuando ya Pablo dice en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, y mire cómo desglosa su confianza. Y allí donde
donde me llamó la atención. Dice, Él nos libró, hablando del pasado, nos librará de tal peligro de muerte. Vas a salir. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándote, no importa de lo que venga. Entonces está expresando confianza. Pero yo me pregunto, pero después de que está expresando confianza, después de haber pasado momentos difíciles, tu situación no es para destruirte. Tu situación es para que crezcas en medio de la aflicción. Óigase bien. Y para que recuerdes en medio de la preocupación o de la angustia que hay alguien que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios Padre. Y si lo levantó a Él, se va a levantar de cualquier situación, no importa cuál sea dicha situación que estamos viviendo. Amén. Eso es lo que debemos recordar. Ahora, quiero que leamos y culminemos casi el Salmo 107. Vayamos, Salmo 107, 21. Porque ahí nos va a dar luz. ¿Qué quiere Dios de nosotros en medio de las circunstancias difíciles? Dice el Salmo 107, 21: que den gracias al Señor por su amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Gratitud. Cambia la aflicción por gratitud. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y júbilo, y jubilosos proclamen su amor. Que cambian la angustia por júbilo. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron la obra del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. Pero mire, vuelve otra vez lo que es lindo. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Y mire lo que viene para aquel que se entrega totalmente al Señor. Dice: Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca. Habitantes, convirtió el desierto en fuente de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaran sus rebaños. Mire qué cosa más linda. Mire qué cosa más preciosa. Si usas la aflicción no para rebelarte ni murmurar contra Dios, sino para buscarlo en medio de la angustia, Dios traerá bendición. Este es lo que Dios desea hacer. Mire, en aquellos que vaciados de su confianza personal se humillan, muestran gratitud al Señor y se disponen, hermanos, para honrarlo y adorarlo. No solamente en el momento de la aflicción, sino en todo tiempo. Oiga lo que dice Pablo: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Y luego de esta confesión de fe, se levanta un Pablo con una confianza tan grande que llega a decir lo siguiente: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos.
Luego dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Como quien dice, esa bendición llegará. Fíjese, en el pasado Dios lo hizo, en el presente Dios lo hará, en el futuro Dios volverá a librarnos y a sacarnos de toda angustia y de toda desesperación. ¿Por qué no se pone en pie?